Antes de empezar a trabajar con Unity debemos entender la estructura de un proyecto, así como también familiarizarte con algunos términos comunes que vamos a utilizar durante el curso. Como primer nivel tenemos el engine, que es el programa en sí, que se instala en el ordenador y que posee su estructura de carpetas. Luego tendremos el proyecto, que este sería nuestra aplicación en sí. Es creado desde el Unity Hub y allí podemos seleccionar algunos parámetros iniciales, como por ejemplo el directorio de almacenamiento, el nombre, si el proyecto va a estar enfocado a 2D o a 3D, o seleccionar el motor de render. Al hacer esto, Unity Hub creará una nueva carpeta con el nombre de nuestro proyecto y dentro de ella todos los archivos y librerías que necesita Unity para trabajar. Entre estas carpetas estará una carpeta clave que se llama Assets. Y este sería el siguiente nivel, los Assets, que serían los recursos que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Un asset puede ser desde un sonido, una imagen, una malla en 3D, un archivo de código o una escena. Existen muchos tipos de assets, vamos a hablar más sobre ellos en una siguiente clase. Pero en resumen, todo archivo que se almacene en esta carpeta se le va a denominar assets. Bien, otro punto importante para entender el desarrollo con Unity es que las aplicaciones están basadas en escenas. Estas escenas, además de ser un asset, serán como el lienzo en donde nosotros vamos a crear nuestro juego. Se pueden crear tantas escenas necesites. Puedes quizás imaginar un poco que cada escena puede representar un nivel del juego, ¿ok? Cada una de ellas posee un nombre y un número de index único que te va a permitir posteriormente navegar entre ellas. Es buena práctica mantener una estructura de assets limpia, por ejemplo, creando carpetas por tipos de archivos y también colocando un nombre al archivo que los identifique fácilmente. Esto va a ser de mucha ayuda a medida de que el proyecto crezca. Estas escenas a su vez están compuestas por un grupo de objetos. Aquí es muy importante recalcar que el diseño y programación en Unity está basado en objetos. Y estos objetos por sí solos no tienen una representación en la escena, sino que requieren del siguiente nivel de la estructura, que serían los componentes. Es decir, una escena es un grupo de objetos y un objeto es un grupo de componentes. Componentes existe una amplia variedad. Por ejemplo, una cámara es un objeto que posee el componente cámara. Una luz es un objeto que posee el componente luz. Y además, todos los objetos incluyen por defecto el componente transform, que les permite poder verse representados en la escena, ya que este le otorga pues su posición, su escala y su rotación. Puedes agregar tantos componentes necesites en un objeto para lograr tu objetivo. A medida de que avances en el aprendizaje irás conociendo gran diversidad de componentes. Unity ofrece una amplia variedad y cada componente a su vez contiene propiedades. Estas propiedades determinan sus características o comportamientos y finalmente tendrán los valores que son los que definen al objeto en su totalidad. Como un ejemplo, veamos este objeto que está compuesto por dos componentes. Posee el componente transform, que mediante la propiedad position, una de sus variables, la x, podemos establecer el valor que tendrá la x, en este caso 10. Y además tiene otro componente que se llama Mesh Filter, que permite seleccionar una malla en 3D que está almacenada en la carpeta de assets y es el que le permite que pueda ser renderizado en la escena. Es muy importante entender esta estructura, ya que te va a ayudar a ordenar un poco tu proyecto y en la fase de programación tener un panorama más claro de cómo acceder a los objetos. En cuanto a la configuración, Unity tiene dos niveles de configuración. El primer nivel corresponde directamente al engine, que puedes modificarlas desde la opción edición preferencia. Vas a encontrar un listado de opciones que puedes ir personalizando y que se van a ver aplicados a todos los proyectos que crees con Unity desde el Unity Hub. El segundo nivel, por su parte, corresponde directamente al proyecto.
Esto se refiere, por ejemplo, a modificar la iluminación global, las físicas, los inputs, entre muchos otros, y que va a afectar solamente al proyecto en el que estás trabajando. Todas estas configuraciones están almacenadas en la carpeta del proyecto, la carpeta que se llama Project Settings, pero estas opciones se editan directamente desde el programa. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la interfase de Unity.